Acá viene un paso muy importante y es el de aplicar hielo en el bulbo del termostato. Hola, bienvenidos. En este nuevo video vamos a hablar sobre la importancia de saber medir un termostato del aire acondicionado. Cómo probarlo fácil y rápidamente para confirmar si está en buen estado o necesita ser reemplazado. ¿Qué es un termostato? Un termostato, como su nombre lo indica, es un dispositivo que funciona con el cambio y la variación de temperatura. ¿Cuál es el funcionamiento principal de un termostato? La función principal que cumple un termostato es mantener la habitación con una temperatura agradable, es decir, ni mucho frío ni mucho calor. Partes de un termostato. El termostato está formado por tres partes básicas. Los puntos de conexión del termostato. Acá es donde va conectada la fuente eléctrica, la fuente de alimentación del termostato. El cuerpo del termostato, aquí es donde va fijado toda su estructura interna y externa. La perilla es aquí donde se ajusta la temperatura de confort que quiere la persona. El bulbo es quien se encarga de censar en tiempo real la temperatura que está dentro de la habitación para apagar o para encender el compresor. A continuación te presentamos una lista de esos síntomas del aire acondicionado cuando su termostato está defectuoso. 1. Termostato no apaga. Si el aire acondicionado sigue trabajando continuamente, sin parar, sin descansar, llegará un momento donde va a haber una temperatura tan baja en el evaporador que comenzará a congelarse. Si esto ocurre, la capa de hielo va a rodear todo el evaporador y va a ser imposible que siga enfriando. 2. Compresor no enciende. Si el termostato se ha quedado atascado en la desconexión del compresor por fallas mecánicas, suele suceder que cuando se conecta todo el aire acondicionado, enciende el ventilador, encienden las luces, pero no enciende el compresor. 3. Termostato con funcionamiento intermitente. También puede ocurrir que se active el termostato en un ciclo de manera normal. ¿Qué pasa? Cuando desconecta el compresor, porque ha llegado a la temperatura de corte de apagar el compresor, cuando va a conectar otra vez para iniciar el encendido, no lo puede hacer, porque el termostato en ocasiones conecta, en ocasiones no logra desconectar y está en ese rango de funcionamiento intermitente. Si es colocado un termostato de mayor capacidad en el equipo, causará un funcionamiento muy errático. Al no alcanzar la temperatura de corte, a la temperatura en donde se desactiva el compresor, el aire acondicionado se mantendrá en un funcionamiento constante porque no permite llegar a la temperatura en donde se desactiva el compresor. Por esta razón va a seguir en ese ciclo de seguir enfriando hasta que se congele. Todo lo contrario sucede cuando tenemos un termostato de menor capacidad. Este tipo de problema causará que el aire acondicionado apague antes de la temperatura deseada, es decir, que no va a enfriar la habitación. Este problema lo detectamos porque el compresor enciende y apaga muy rápido. Para probar el termostato de manera fácil y sencilla podemos hacer lo siguiente. Tenemos que saber que vamos a checar si existe continuidad entre sus contactos. Para ello utilizamos un multímetro y lo colocamos en la escala de continuidad. Las puntas del amperímetro deben ir a las conexiones del termostato, así como mostramos en la imagen. Acá viene un paso muy importante y es el de aplicar hielo en el bulbo del termostato. Esta práctica la realizamos para simular que existe mucho frío en la habitación. Esta temperatura es detectada por el sensor del termostato y hace que el compresor se desactive. Es decir, al existir mucho frío, como lo dijimos anteriormente, el termostato debe activarse y debe cortar. Luego de haber colocado el hielo en la parte del sensor del termostato, aproximadamente un tiempo de 5 minutos, el termostato debe desactivar y debe abrir los contactos. Es decir, que el multímetro debe marcar circuito abierto. Si esto no lo hace, el termostato está internamente en mal estado y debe ser reemplazado.
El otro caso que puede ocurrir en esta misma medición es que el termostato no reaccione. Al estar pegado internamente no abre sus contactos, es decir, que luego de un tiempo aproximado de 7 a 10 minutos el termostato sigue dando continuidad. Es decir, que por más que le coloque hielo, el termostato nunca ni abre ni desactiva los contactos. Si esto ocurre, debe reemplazarse, el termostato está en mal estado. Si anteriormente probamos a temperatura baja, esta vez lo vamos a hacer con temperatura ambiente y debe presentarse el caso contrario. A temperatura ambiente, el termostato siempre debe darme continuidad. En este caso, la medición del termostato a temperatura ambiente, estamos simulando que en la habitación existe mucho calor. Si al realizar la medición con el multímetro a temperatura ambiente el termostato me marca continuidad, está en buen estado. Pero si hace el caso contrario y no me marca continuidad, me marca abierto, así como mostramos en la imagen, el termostato está en mal estado y debe ser reemplazado. Estas son algunas de las maneras más conocidas con las que podemos probar un termostato fácilmente. Existen muchas formas de probar un termostato. Hoy te he traído algunas de las formas más básicas con las que podemos saber rápidamente si un termostato está en buen estado o está en mal estado. Te recordamos que puedes unirte a nuestra comunidad de técnicos en refrigeración y climatización. Si quieres hacer parte de ello, simplemente tienes que hacer clic en este icono. De esta manera YouTube te estará notificando todas las últimas actualizaciones que tenga nuestro canal. De este lado de la pantalla te estaré dejando otro video de nuestro canal para que sencillamente lo mires. Si te ha gustado nuestro video, puedes darle like y puedes comentar en la parte de abajo para ver qué te ha parecido. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video, hasta luego.